Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Es la mesa 26 del simposio Emilia Ventral y Puga con la temática de violencias de género. Agradecemos a todas y a todos su presencia y bueno, vamos a dar inicio puntualmente a esta transmisión. Tenemos el día de hoy preparadas tres ponencias que bueno, pueden ustedes también participar por medio del chat de Facebook Live y bueno, también para las personas que están aquí en el auditorio, pues al final vamos a tener un espacio para sus preguntas y bueno, vamos a dar inicio con la semblanza de nuestro primer participante. Hola, gracias, doctora Natalia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestra primera ponente. Ella es Olga Valeria Rivera Abundis. Es egresada de la licenciatura en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Colaboró como asistente de investigación con profesores de la universidad y en el Centro de Estudios sobre Violencia del Departamento de Sociología del CUSH. Además, es artista y realiza murales en colectivo e individual, fomentando el generar redes de apoyo y espacios de reapropiación cultural. También se dedicó a la fotografía respecto a temas de identidad, de colonialidad y raza. Ha expuesto su obra en galerías y publicado en revistas, así como también ha participado en varias colectivas feministas. Bienvenida, Valeria. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Bueno, les presento pues mi trabajo de investigación para la licenciatura, para titularme, que es en el proceso en el que estoy en este momento, y se titula La blancura hegemónica de la época de oro del cine mexicano en la representación de la feminidad indígena. Y pues, hace unos días presenté también el cartel respecto al tema, que lo pueden también ver físicamente aquí afuera en la exposición, donde están todos los carteles. Y pues más que nada, la importancia o el por qué me interesó el tema está más que nada como en dos investigaciones que yo tenía mucho interés, porque durante la licenciatura me especifiqué o me adentré mucho como en las teorías decoloniales respecto a las comunidades indígenas, pero también me gusta mucho el cine. Entonces, a la hora de escoger como la elaboración de mi tesis, pues decidí reunir las dos investigaciones o los dos gustos que tenía y pues así salió esta investigación, ¿no? Hacer una representación, investigar cómo eran las representaciones respecto a las feminidades indígenas en la consolidación del cine mexicano durante la época de oro. Entonces, en el cartel hablo o muestro a través de imágenes un diálogo a través de cómo las otredades están implementadas o se representan en el supuesto hito nacional y cómo juega a favor y en contra el supuesto también del problema indígena, ¿no? Eh, Nomás tengo una duda. Ah, listo. Estaba como que no podía mover las diapositivas, pero ya. Entonces, para empezar, me gustaría como dar una breve explicación sobre algunos conceptos que manejo que es importante como cuestionarlos o repensarlos antes de adentrarnos un poco más al tema. Entonces, comienzo desde la invención del descubrimiento de América, ¿no? Que Juan O'Gorman, pues menciona que más que un descubrimiento es una invención, ¿no? Pensar que América fue descubierta como si no hubiera existido otras culturas o algunas personas, civilizaciones que ya estaban en este territorio, ¿no? Que ahora se le conceptualiza como América. Entonces, voy a tratar de cuestionar o replantearnos tres conceptos que son los que más manejo en mi tesis, que vendría siendo indígena, raza y mestizo. El indígena está ligado a su concepto social y cultural de la colonialidad del poder,
que es replanteado por Quijano, usado una diferenciación que es usado para diferenciarse con los conquistadores. Entonces, contraponiéndose a lo chichi, que es una coexistencia entre la heterogeneidad que maneja Rivera Cusicanqui. El concepto de indígena yace desde la diferenciación con las personas que fueron conquistadas, ¿no? Determinar a través de estructuras sociales una diferenciación en los que conquistan y los que son conquistados. Entonces, la socióloga que menciono, ella replantea el concepto y ella contrapone un discurso hacia lo chichi, ¿no? Que es a través de las subjetividades aymaras, me parece, en Bolivia, que es como que en América no es que exista una conceptualización híbrida entre las culturas, entre el mestizaje. Ella habla más bien de que hay muchas identidades culturales que conviven en un mismo espacio, pero no necesariamente están como que este, no se mezclan, no se logran pues tener, crear algo más, ¿no? Simplemente coexisten en un mismo lugar sin tener que pues crear algo más. Y después está el de raza, que parte de la idea de la diferenciación humana con rasgos fenotípicos, que ya sea el color de piel, de cabello, estatura, perdón. Entonces, el concepto de raza reafirma el concepto indígena, ¿no? A través de diferenciaciones físicas, ¿no? Y pues en la colonia o en la Nueva España, pues la diferenciación va más hacia las clases, ¿no? Que si tú tienes unos aspectos más parecidos o más llevados a lo indígena, hacia la raza, pues tu trabajo era ser siervo o vasallo, ¿no? No podías como tener otros trabajos que era como que mandar personas o así. Y por último tenemos el de mestizo, que sería un doble origen amerindio, periférico y colonial, como lo menciona Enrique Dussel, que característicamente, a pesar de que nace de la mezcla entre indígenas y españoles, no tiene raíces indígenas reales, ¿no? Y a fin de cuentas, en el Estado moderno mexicano, terminan siendo herederos del dominio colonial, ¿no? Y pasamos al concepto de colonialidad de género. Un poco antes de adentrarnos como al tema como tal, que no lo he mencionado, pero estoy analizando la película Maclovia de Emilio Fernández. Es importante como que abonar un poco más dentro de los conceptos o las teorías que estoy manejando para que se pueda entender un poco como desde dónde estoy hablando. Entonces, menciono esta teoría a través de Bremi Mendoza, que habla en los procesos de colonización, las mujeres de estas partes del mundo colonizado no solo fueron racializadas, sino que al mismo tiempo fueron reinventadas como mujeres de acuerdo a los códigos y principios discriminatorios de género occidentales. Para esta autora, la coexistencia de las luchas que lleven los cuerpos denominados femeninos infiere en la categoría de raza conceptualizada por Quijano. Profundiza en el sometimiento de los pueblos conquistados, agregándole la dominación de género sobre las ahora llamadas indígenas mujeres. Habla que una vez que se da el proceso de colonización, las personas consideradas femeninas ya tienen aparte otra lucha que es la de género, ¿no? Dentro de la misma raza y clase. Entonces, es la simultaneidad de sus luchas al mismo tiempo. No es lo mismo pensar en un hombre indígena que en una mujer indígena, porque sus condiciones de lucha tienden a ser diferentes. Y pues en ello también está el pacto patriarcal, que está entre hombres, ya sean indígenas o no indígenas, ¿no? De dominar los cuerpos de las mujeres en diferentes aspectos. Entonces, también menciono que esta colonialidad de género está dentro del colonialismo interno, que es como una parte de este concepto que también menciona González Casanova, que habla de la otredad como una amenaza de otros mundos de vida representados en la figura del cine. El término de colonialismo interno yace en toda la estructura social, en todo lo que se puede entender como lo que vendría siendo los modos de relacionarse desde la sociedad y en todas las instituciones respecto a México y América Latina, ¿no? Por este proceso de colonización. Entonces, si hablamos de un Estado
moderno, que ya es independiente, ahora ese estado termina siendo dominado por personas que no se identifican necesariamente como indígenas y que están dentro del mestizaje. Y eso los convierte también como, los vuelve más que nada como a lo que menciona, herederos del colonialismo, ¿no? De estos poderes y jerarquías sociales que se mantienen en América Latina y que siguen presentes, ¿no? Entonces, no es que con la independencia, los procesos independentistas y todo lo demás, haya cambiado los modos sociales o las jerarquías sociales, se mantienen tal cual y simplemente los mestizos toman el lugar de poder. Y pues ya adentrándonos un poco más al tema, eh, tengo que hablar también un poco antes como del Estado y el cine, ¿no? Cuando empezó como la industria mexicana del cine, también empezó el proyecto nacional, ¿no? Que tenían como esta necesidad de unificación. Ellos no veían como bueno la multiculturalidad porque en la posrevolución México quedó como pues quedó como algo inconclusa la revolución, pero no necesariamente todas las personas o todas las identidades culturales que estaban dentro de México se sentían como mexicanos. Entonces, ya en este proceso de institucionalización del Estado, vieron esta necesidad de unificación y mestizaje, ¿no? Entonces, utilizaron al cine, que en ese momento, pues no era tanto una industria, sino era como pues ahí andaba como que entre sí pegaba y no pegaba, y al final el Estado tomó como las riendas de apoyo financiero para poder a través de estos productos culturales llevar una propaganda masiva respecto a lo que tenía que ser el proyecto nacional y la mesticidad, ¿no? Y poder a través de una ideología nacionalista decir de que pues eres mexicano, ¿no? Y te vamos a decir por qué bajo ciertos simbolismos. Entonces es una unificación revolucionaria y que usa el mestizaje y a la vez exotiza el indígena en el proyecto nacional y tiene una melancolía por el pasado indígena. Así que, yéndonos un poco más, ahora sí como que a la historia, ya un poco más, pues manejo más que nada los conceptos de cuerpo-territorio, en el que las mujeres, por ejemplo, en las películas como Maclovia, terminan siendo dominadas de muchos sentidos, ¿no? Y más que nada es como, el filme reafirma el concepto de proyecto nacional sobre los purépechas y y los indígenas en general en la estigmatización social en el mal denominado problema indígena, obligándoles a abandonar sus culturas para tener movilidad social en la sociedad mestiza. Entonces, ellos tienen que abandonar su cultura para poder acceder a mejores formas de vida, ¿no? Entonces, también las mujeres en sus mismas luchas están situadas como cuerpos denominados mujeres indígenas subalternizados desde la otredad, naturaleza en el cuerpo territorio, simbólicamente la acción del hombre mestizo de poseer como territorio de conquista, ¿no? Desde lo sexual en la dominación, y que a la vez es una blanquitud de la otredad purépecha. Las mujeres terminan siendo un poco más, expuestas en un sentido que no pueden, están presentes en sus propias representaciones, pero no lo están porque en esta película está María Félix como protagonista, pero no es que ella sea una mujer indígena, sino que se usa su figura para exaltar desde el exotismo la, lo indígena, ¿no? Reivindicarlo, pero no necesariamente quiere decir que sea una buena representación o que el fin de este filme sea representar a los indígenas. Se utiliza la fachada del exotismo indígena para otros fines que tenían que ver más con el Estado, ¿no? Y una aceptación desde lo superficial para hablar de lo indígena, pero no necesariamente los estaban aceptando en el Estado. Y más que nada, mi conclusión es que la cinta sugiere la perspectiva vista desde el punto occidental de la visión, mestiza implantada en el colonialismo interno y la dominación masculina de los cuerpos femeninos,
Maclovia describe el proceso de etnocidio en las comunidades indígenas, sugiriendo a la audiencia dejar de ser indios para civilizarse y la preferencia masculina hacia las indias blancas. Se reproduce y se refleja constantemente en los productos culturales producidos en la época del oro del cine mexicano, evocando al supuesto reivindicación indígena por medio de la blancura de las indias blancas como Maclovia. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Vamos a darle el uso de la voz a nuestra siguiente ponente, a Jacqueline. Vamos a leer su semblanza. Sí, bueno, antes de leer la semblanza de Jacqueline, no comentamos que al final sí va a haber ronda de preguntas para si gustan tomar nota de lo que le quieran preguntar a las ponentes. Tampoco les comentamos lo del tiempo, perdón. Tienen 15 minutos, les vamos a avisar cuando les falten 5. Bien, entonces me permito presentar a Jacqueline Guzmán. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Se ha desarrollado como docente de Historia y Español a nivel secundaria y bachillerato. Ha trabajado la historia de las mujeres de élite durante el Porfiriato y actualmente estudia la maestría en Historia de México en la Universidad de Guadalajara, desarrollando una investigación del discurso en la prensa sobre las mujeres de los años 20 del siglo pasado. Adelante, Jacqueline. Buenas tardes a todos. Bueno, esta ponencia es resultado de un trabajo que hice en mi primer semestre de la maestría. Fue un trabajo que hice en búsqueda de teoría y metodología para lo que va a ser mi tesis de grado. Entonces voy a dar lectura a la ponencia. La titulé Los peligros del divorcio, análisis de una nota del periódico El Informador, Guadalajara, 1917. La importancia de los discursos de prensa radica en que, de acuerdo con Claudia Gamiño, los periódicos difundieron el deber ser femenino. En sus notas están plasmados los roles que ellas estaban llamadas a cumplir. Por eso son una fuente importante para observar lo que se esperaba de las mujeres y cómo éstas reprodujeron o no los estereotipos. Julia Tuñón afirma que existe un modelo hegemónico de mujer que es construido imaginariamente. De acuerdo con su sexo, se le asigna lo simbólicamente femenino, que contiene una serie de normativas corporales, valores sociales, comportamientos, actividades, espacios a ocupar, etc. La autora también manifiesta que, aunque exista un modelo que se pretende hegemónico, no puede ser adoptado por todas las mujeres de determinada sociedad, ya que adoptarlo o no dependerá de las condiciones de cada una de las integrantes de dicha sociedad. Tuñón emplea el término imaginario como la forma que tiene la sociedad para hacerse inteligible el mundo, en el que cada sociedad se da representaciones de sí mismas mediante imágenes e ideas. De esta manera, semejante a Alcalá García, sostiene que se construye una imagen mítica de la mujer y se le exige la incorporación a un modelo que no aporta soluciones a la realidad en la que viven las mujeres. De tal manera, las tres autoras refieren el hecho de que hay una construcción social e imaginaria de la mujer que está implantada por el grupo dominante y que genera un estereotipo digno de ser asimilado por las mujeres de la sociedad. El modelo hegemónico de la mujer decimonónica buscaba perpetuarse en los albores del siglo XX, en el que múltiples factores estaban generando cambios en la sociedad tapatía. El paso de la Gran Guerra a nivel internacional, la Revolución Mexicana en la nación, la llegada del cine y, en el caso específico de las mujeres, el acceso a la educación, la modificación a la ley de relaciones familiares con la aprobación de la ley del divorcio y su acceso al mundo laboral remunerado, estaban generando un nuevo fenómeno social, un espacio propicio para que surgiera una nueva representación femenina. Por eso propongo un acercamiento a través de la teoría de los imaginarios sociales de Castoriadis y de las representaciones sociales de Moscovici. La primera teoría la sugiero porque los imaginarios constituyen el plano en el que se realizan el conjunto de significaciones de la sociedad, mismas que se encarnan en las instituciones. Son creencias que no tienen explicación racional, por ello considero que la carga simbólica que se le asigna a las mujeres a través de la feminidad pertenece al terreno de los imaginarios sociales.
Asimismo, estos posibilitan la existencia de las representaciones sociales, que son imágenes culturales cargadas de significación y comunicación, útiles para que los individuos clasifiquen circunstancias, fenómenos y a otros individuos. Estas últimas son las que producen la imagen de un estereotipo femenino. De acuerdo con Moscovici, tienen significación propia y son parte del proceso de comunicación, por lo que para su estudio debemos acercarnos al lenguaje. Baeza agrega que los imaginarios, al ser una creación constante de respuestas, no están exentos de contradicciones, sino que están en una constante lucha por controlar el espacio público en el que conviven diferentes imaginarios. Propone los términos imaginarios sociales dominantes e imaginarios sociales dominados. Los dominantes son aquellos que han vencido eventualmente en el campo de lo simbólico, y los segundos son los que no han logrado ocupar el lugar predominante en el terreno simbólico de la sociedad. Este autor indica que el discurso que está integrado por elementos culturales e ideológicos que circula entre la sociedad es un discurso social, vinculándose así con los imaginarios sociales. Por eso el análisis sociohermenéutico, aunque aclara que no es la única vía de aproximación, es su propuesta para abordar una investigación en torno a los imaginarios sociales. La razón para elegir una nota periodística como una fuente primaria es porque la prensa es un espacio en el que se reproduce el discurso hegemónico y permite observar las relaciones de poder dentro de una sociedad, de tal manera que con ayuda del método sociohermenéutico y la observación no solo de los aspectos lingüísticos que componen los textos, sino haciendo énfasis en los comportamientos sociales que se movilizan a través de los discursos, quedan al descubierto las representaciones y los imaginarios sociales propios de la sociedad estudiada. De esta forma, podemos lograr una aproximación al modo en el que la sociedad que estudiamos comprendía el mundo y se relacionaba entre sí. La nota del periódico que analizaré enseguida es una de las primeras que aborda el tema del divorcio en este periódico, ya que el informador inicia sus publicaciones en octubre de 1917 y este escrito se publica apenas un mes después de su fundación. Por su parte, la ley del divorcio fue aprobada por el gobierno de Carranza desde el año de 1914, lo que quiere decir que desde hacía 3 años habían iniciado los juicios de divorcio en la ciudad de Guadalajara. El artículo ocupa las 2 primeras columnas de la segunda página del periódico. Inicia con 2 breves citas de diferentes autores, cuyo tema es el divorcio. Posteriormente, el autor del artículo narra 3 breves historias sobre el mismo tema. Por cuestiones de economía de tiempo, no leeré la nota completa, sino el fragmento más largo, con la intención de que se comprenda el análisis. El resto se va a entender por contexto. Abro cita. El adulterio parece muy rara vez como causa de divorcio, aunque suele ser la verdadera causa. Para la mujer, el adulterio es oprobio, para el hombre un ridículo. Por más que se odien los esposos litigantes, los vemos casi siempre negar el adulterio como causa de su pleito. Este queda enmascarado por las razones más o menos graves que discurre el ingenio de los abogados. Pero acontece que el ocultamiento del adulterio en el terreno de divorcio suele convertirse en arma de interés y perfidia. Muchas veces los maridos ocultan el adulterio de sus mujeres en el alegato de divorcio, temerosos de dificultarles el matrimonio con el cómplice o con otro cualquiera, puesto que lo que desean es librarse por completo de ellas. Es raro el caso en el que un resto de piedad hace que un marido niegue el adulterio de su mujer divorciada para no avergonzarla. Un novelista francés publicó los documentos que hacían constar una intriga de este género, terriblemente maquiavélica. Hela aquí. Un marido entabló divorcio. Cuidando de ocultar el motivo, era la infidelidad. De este modo, el amante de su mujer perdía todo pretexto público para no casarse con ella una vez ganada la separación. A pesar de esto, el amante se resistió a casarse con la divorciada. Entonces el exmarido ofreció a su mujer una gruesa dote a condición que se casara con ese hombre. Ese exmarido, filósofo de alto vuelo, tuvo la indiscreción de poner en una carta que escribió el intermediario del negocio estas palabras que no se escaparon al novelista francés. Así me deshago de ella por completo. Nunca más podrá emplear fraudulentamente mi nombre. Jamás volverá a pedir dinero. Y en fin, tendré la satisfacción de ver a un perro encerrado con esa gata en la jaula del matrimonio. Firma A. Vargas Martínez, cierro cita. Los pasos que Baeza propone para realizar el análisis sociohermenéutico son: devolver el texto a las condiciones en las que fue escrito, describir desde la perspectiva del autor del documento analizado, considerar la bicontextualidad, develar el contenido situándolo temporalmente para al final hacer una propuesta de interpretación. Mi resultado es el siguiente:
Del autor A. Vargas Martínez no contamos con información, pero se puede inferir que para el año de 1917 ya era un adulto, por lo que su nacimiento fue en las últimas décadas del siglo XIX. Consideremos que fue educado en una sociedad en la que el modelo de familia tradicional imperaba. Para escribir la nota, él realizó un proceso de búsqueda y selección de citas e historias que cumplieran con una finalidad específica: manifestar su postura ante la nueva ley de divorcio, así como explicarles a los lectores por qué no es positiva para la sociedad. Esta nota tuvo como objetivo llegar a la población tapatía. Los objetivos que logré extraer del texto son la intención de que permanezca el orden y los valores sociales establecidos, generar acciones sociales a partir de su discurso escrito, evidenciar que el divorcio va en contra de las creencias, de los valores, de la religión, exponer que puede traer consigo causas negativas, hacer de conocimiento que es un tema de interés social, no solo a nivel nacional, sino de manera global, representar a los abogados como incorrectos, injuriosos e inmorales, alertando así a los solicitantes sobre la complejidad del trámite de divorcio. Por último, declarar al matrimonio como el lazo más sagrado de la sociedad. La nota del periódico se escribe en el contexto en el que se integra la ley de divorcio de la naciente Constitución de 1917, pero el autor de la nota creció y se educó con la existencia de la ley del matrimonio de 1859, que establecía que el matrimonio era indisoluble. Solo bajo condiciones excepcionales los cónyuges podrían separar su convivencia, mas no divorciarse. Es importante mencionar que desde que se propuso la ley de divorcio generó polémica. Mucho se dice que fue motivada y aprobada por intereses personales de Carranza y Félix Palavicini. De acuerdo con Imelda Gutiérrez, Hermila Galindo se pronunció a favor en el segundo Congreso Feminista de 1916, alegando que las leyes estaban hechas por los hombres y para los hombres, y señaló la necesidad de que las mujeres también participaran en su creación. Los debates políticos en torno al tema también fueron varios. Los que se pronunciaban a favor argumentaban los beneficios sociales que traería la disolución de un matrimonio malavenido, además de que apostaban por la emancipación femenina. Los que estaban en contra alegaban que el divorcio era dañino para la sociedad porque acabaría con la sociedad humana e iba en contra de los preceptos católicos. Además, mostraban preocupación por las mujeres que se quedarían solas, vulnerables y sin su valor único, haciendo referencia a la virginidad. Así pues, Gutiérrez afirma que se han encontrado más documentos que mostraron una posición en contra que a favor. El autor de esta nota se muestra genuinamente preocupado por el bienestar social. Encuentra en el divorcio un atentado en contra del orden de los valores sociales a través de los cuales él entendía su mundo. Ante esta preocupación y debido a su profesión, alertaba a sus lectores a no disolver el matrimonio, sino por el contrario, maldecir esa ley criminal. Es posible que esta nota nos genere ciertas incomodidades, pues han pasado ya más de 100 años de su escritura. Quizás también podamos generarnos un juicio sobre la actitud del autor y sobre la manera en la que usaba la voz a través de la prensa. Sin embargo, es importante considerar que nosotros nacimos cuando ya estaba normalizado el divorcio y ese tema ya no abría la puerta a la controversia. Por lo que el autor y nosotros, intérpretes del texto, tenemos contextos bastante diferentes y a causa de ello, al leerlo, nos pueden surgir diversas ideas y sentimientos. En el discurso de este autor observamos molestia e inconformidad, derivado quizá del temor que le generaba la incertidumbre de lo que pudiera pasar con la sociedad que había conocido durante toda su vida. También podemos notar su preocupación ante la pérdida de la virtud humana y los valores religiosos, así como la pena que le generaría estar en una situación de infidelidad, pero también la gala de hacer burla a la gente que recurre a un divorcio. En ese sentido, el análisis del discurso de un periódico de hace más de 100 años tiene la intención de mostrar cómo el discurso patriarcal, a pesar del paso de los años, sigue buscando perpetuar la condición subordinada de la mujer y la reproducción de la cultura de género. Enseguida, daré paso a la interpretación del texto desde la perspectiva de género. En el primer texto que coloco, el autor hace referencia a un hombre como ser humano y ser social. Pone de manifiesto que el hombre, como criatura del mundo, se diferencia del resto por su capacidad de orden, control y sobre todo por la virtud. Una de esas manifestaciones de humanidad se vive y se da a través del matrimonio, el cual permite vivir en sociedad y de acuerdo con lo que la Iglesia indica. Una familia tradicional es biparental, formada por un padre, una madre e hijos biológicos. Bien, en la historia que les leí,
El autor nos narra, nos hace análisis, nos permite observar al hombre como sujeto principal de la historia, en la que se le sitúa como víctima de infidelidad. Se le identifica como filósofo de alto vuelo, también como un sujeto bien posicionado social y económicamente. Además, él es quien toma las decisiones y condiciona los recursos financieros de acuerdo con sus intereses personales. Existe también la representación del matrimonio, la jaula. En segundo plano aparece la esposa, a quien se le denomina con los adjetivos de la divorciada y gata. De ella se puede inferir que era dependiente económica de su esposo porque el marido le ofrece una dote para que no le vuelva a pedir dinero. El fin, no verla más. En el plano de los imaginarios sociales, el objetivo central de este artículo es la defensa del matrimonio, que pretende legitimar el orden social conocido. Otro de los elementos importantes a destacar es la representación del hombre como sujeto de la historia. Observemos que la nota muestra la creencia bien fundada de que el hombre es el protector de bienes económicos y que da a entender que es un hombre con una posición sobresaliente económica y socialmente. Esta narración forma parte de los imaginarios sociales, ya que legitima el patriarcado como un orden social caracterizado por relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y el resto de los elementos que constituyen el mundo. Ahora bien, voy a citar a Marcela Lagarde con la finalidad de explicar por qué el amante es mencionado peyorativamente como perro. Abro cita. El poder patriarcal no se limita a la opresión de las mujeres, ya que se deriva también de las relaciones de dependencia desigual de otros sujetos sociales sometidos al poder patriarcal. Por ello son oprimidos patriarcalmente los dependientes de este poder, tanto en las relaciones e instituciones privadas como en las públicas. Así el poder patriarcal es sexista, pero también clasista, etnicista, racista, imperialista, etc. Para concluir, la historia en cuestión hace referencia a un hombre que con su capital ejerce dominio sobre el otro, que aparentemente carece de él, ofreciéndole el dinero para que cumpla su disposición, que es alejar de su vida a la mujer que lo convirtió en víctima al no actuar conforme los preceptos establecidos por la sociedad, engañándolo. Podemos darnos cuenta entonces de que hay una estrecha relación entre las creencias, las prácticas sociales y la aceptación generalizada de ambas, pero también de que existe un factor de resistencia. En este caso corresponde a la aparición de la ley del divorcio, pero más allá de la ley, a las personas de carne y hueso que hicieron uso de este derecho por sentirlo necesario y que por eso mismo pertenece a la categoría de imaginarios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Agradecemos mucho tu participación y vamos a dar paso con la última ponencia de nuestra mesa a cargo de Michelle. Vamos a leer su semblanza. Michelle es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Tiene experiencia como psicóloga clínica, brindando atención a mujeres y personas de la disidencia sexogenérica desde un enfoque en terapia narrativa con perspectiva feminista. Cofundadora de la Red de Acompañamiento Psicológico para la Salud Integral, REDAPSI. Maestrante de la primera generación del posgrado en estudios de género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, impartiendo la materia de igualdad de género para carreras del área de salud. Sus líneas de investigación son en sexualidades, violencia, erotismo y salud, desde un enfoque feminista y estudios críticos de las masculinidades. Adelante, Michelle. Gracias. ¿Cuál está mejor? Hola. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Pues bueno, yo les voy a presentar. Muy bien. Pues bueno, yo les voy a compartir algunos datos preliminares sobre la tesis de maestría que estoy elaborando, que lleva por nombre Trascendencia de la pornografía hegemónica en las prácticas sexuales, experiencias, percepciones y violencias en parejas heterosexuales en la zona metropolitana del Valle de México. Aquí me interesa el poder compartir con ustedes un poquito de lo que voy elaborando respecto a esta tesis. El día de hoy, pues bueno, voy a concentrarme un poco en el contexto en el que hice esta investigación
un poco de la metodología y también pues compartirles algunos de los hallazgos en cuanto al análisis de resultados para que podamos dialogar un poquito sobre ello. Y pues bueno, ahí está. Primero quisiera hablar como en esta parte de qué tipo de pornografía estoy como refiriéndome, y es a lo que voy a definir como la pornografía hegemónica. De forma muy breve les comparto que la pornografía hegemónica es también esta que encontramos como porno convencional o porno mainstream, que principalmente su lógica se basa en pues narrativas mayormente genitales, coitocentrista, falocentrista, que está centrada pues en esta visión androcéntrica de la sexualidad, en la cual pues bueno, replica estos roles y estereotipos tanto masculinos como femeninos, pero que también pues crea como una idea de dominación de pues los varones sobre principalmente las personas de la disidencia sexogenérica, racializadas también y corporalidades diversas, donde hay pues como un tema de jerarquía. Entonces, bueno, esta la podemos encontrar pues principalmente por internet. La mayoría de las personas que consumen la pornografía hegemónica lo hacen de forma gratuita, pero también este contenido puede llegar a ser pues lucrativo en sí. Entonces, bueno, esta investigación yo decidí elaborarla pues justo en el contexto mexicano, puesto que no hay mucha investigación en temas, bueno, ni siquiera en lo cuanti ni en lo quali como tal. Y pues bueno, la pornografía en México es un tema que sí, o sea, podemos encontrar en sí mucha teoría, pero llega a haber falta de investigación sobre el ámbito cualitativo, también conocer como una estadística que nos hable de quiénes consumen, cómo se consume, la perspectiva de quienes lo consumen, y pues ahí es donde surgió como mi interés, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas que llegan a consumir pues pornografía? Sobre esta parte, pues bueno, a mí me interesó hacerlo desde una perspectiva feminista, también pensando en que dentro del contexto hay pues una división respecto a opiniones sobre el porno, ¿no? Por una parte, hay desde el feminismo antipornografía y hay un feminismo prosex que pues han debatido, han hablado como de, bueno, estudiado, debatido, criticado también la parte pues de la pornografía en sí. Entonces, bueno, a partir de la segunda ola del feminismo se habla de esta problemática y de cómo impacta. Mucho de lo que se dice desde la visión feminista es que la pornografía pues crea ciertas violencias en quien lo consume, principalmente hablando de hombres hacia mujeres, que fue la problemática del feminismo. Es importante aquí incorporar una perspectiva de estudio de las masculinidades. Este estudio para mí, o sea, surge a partir de mi primera tesis de licenciatura en la que yo exploraba los significados del orgasmo en varones. Entonces, cuando me voy dando cuenta o al dialogar con algunos estudiantes universitarios sobre este tema, yo me daba cuenta que ellos hablaban de que, bueno, en la pornografía encontré esto, en la pornografía me doy cuenta que las mujeres piensan tal sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, al escuchar lo que ellos hablaban, pues era, ok, la pornografía significa un medio de aprendizaje y que en esta tesis de maestría yo decidí darle continuidad y ver, pero ahora también desde la perspectiva no solo de varones, sino también de las mujeres. Sobre esa parte, pues bueno, el objetivo general de esta investigación de maestría fue analizar la relación entre el consumo de pornografía con la violencia de género ejercida en las prácticas sexuales al interior de la relación de pareja heterosexuales en la zona metropolitana del Valle de México. Respecto a mi estrategia metodológica, aquí pues bueno, como comentaba, a mí me interesó ir específicamente a la perspectiva de las y los consumidores, por lo que pues lo más adecuado era hacerlo desde un enfoque cualitativo. El diseño que yo elegí para esta investigación fue desde la fenomenología hermenéutica desde una óptica feminista, la cual pues nos permite ir a un fenómeno y pues conocer también la perspectiva de las personas, actores y actoras, que tienen que ver con este fenómeno. Aquí algo que para mí también fue muy importante, como les mencionaba, es no solamente ir a la perspectiva de los varones, porque pues también desde los estudios, desde la literatura nos habla de que puede haber pues como una visión desde la épica, como el pues no reconocer o no haber un reconocimiento sobre las violencias, y por ello utilicé un método de investigación de diadas. Aquí las diadas es pues la pareja heterosexual. Traigo o recopilo justamente la experiencia de mujeres y varones en esta pareja heterosexual, y pues eso nos permite hacer como más amplio o que haya una mayor confiabilidad de la información.
El alcance de esta investigación fue descriptivo. A mí me permitió como traer justamente las perspectivas, las experiencias, las percepciones, como lo comentaba en el título. Y pues bueno, la investigación de Diadas para la obtención de la información llevé a cabo entrevistas semiestructuradas de forma individual. Aquí, pues bueno, yo me puse en contacto con 6 parejas heterosexuales, y pues bueno, investigamos o hice la entrevista de forma individual. Por una parte con las mujeres, por otra parte con los varones. Esto porque al ser un tema complicado, hablar de pornografía pues tiene como mucho tabú, hablar de sexualidad también puede implicar pues como mucho tabú, y hablar de violencia pues iba a ser complicado. Entonces fueron entrevistas por separado, entrevistas semiestructuradas, en la cual pues bueno, mis ejes fueron platicar de la sexualidad, conocer sobre la pornografía, lo que significaban ellas y ellos como deseo, lo que significaba como algo erótico. Platicamos sobre el tema de las violencias y las experiencias en la pareja. Entonces, esos 5 puntos fueron los que yo fui hilando en la investigación. Sobre mis participantes fueron, pues como les comentaba, 6 parejas heterosexuales, es decir, 12 mujeres, 12 personas voluntarias, 6 mujeres y 6 varones, y pues mis criterios es que fueran heterosexuales en una relación con una vida sexual activa, hombres y mujeres cis. El rango de edad es de 18 a 35 años, porque también en los estudios se habla de que las personas, entre más jóvenes somos, consumimos más pornografía. Entre más va subiendo la edad, es menor el consumo. Y pues por temas de ética y de consentimiento, pues decidí hacerlo con personas mayores de edad, pero adultas y adultos jóvenes. También respecto a, pues bueno, la idea era que residiera en la zona metropolitana del Valle de México. En cuanto a los datos, pues también Ciudad de México y Estado de México son de los lugares donde hay una mayor cantidad de violencia de género, violencia contra las mujeres. Y la pareja es el segundo ámbito donde las mujeres pues viven más violencia. La estrategia analítica de esta tesis pues fue un análisis temático en el cual pues seleccioné 5 categorías principales. Uno que va relacionado a la sexualidad, ahorita platico sobre ello. Las preferencias y hábitos en el consumo de material pornográfico, los imaginarios sobre la sexualidad a partir de la pornografía hegemónica, violencia de género, y por último el reconocimiento y el agenciamiento sexual en temas pues respecto a la violencia. Y finalmente hay un apartado en el cual pues trato de hilar como este vínculo de la pornografía con la violencia. Aquí de forma muy breve, como en esta primera categoría, yo iniciaba las entrevistas platicando con las personas que identificaban o qué significaban como sexualidad, lo que se les viniera a la cabeza. Y entonces, pues bueno, en esta primera parte lo que encontré es que las personas significan la sexualidad desde la heteronorma, desde la heterosexualidad, en un ámbito también como de la monogamia, y por otra parte pues coitocentrista, donde pues para legitimar una relación sexual las personas mencionaban que tiene que haber penetración, donde mencionaban que pues la sexualidad es a partir de la interacción con una pareja, donde tiene que haber también como este ámbito afectivo, romántico, y eso es como lo que se mira como la sexualidad. Preguntamos sobre el primer acercamiento que tuvieron al tema de la sexualidad, y pues bueno, muchas y muchos de ellos hablaron de que la escuela fue como su primer lugar de socialización de la sexualidad, donde aprendieron en los libros sobre el cuerpo, sobre pues temas como la menstruación, temas muy básicos, pero pues que están como un poco infundidos desde el miedo, la familia donde se habla o no se habla de la sexualidad, el grupo de pares. Y pues bueno, aquí entre estos aspectos o estos primeros lugares de socialización está la pornografía. Ahí todavía no lo habíamos preguntado, pero las personas llegaron a ese tema. Entonces aquí es importante porque el porno pues justo funge como una guía para las personas en el ámbito sexual desde que son muy pequeñas y pequeños. Y es aquí donde replican conductas, donde también pues como se consolida esta parte de la penetración, del coitocentrismo. Y pues bueno, también la pornografía funge como un espacio para crear expectativas irreales de la sexualidad. Entonces, pues bueno, ellas mencionaban y ellos mencionaban también que aquí pues cacharon que cómo se ponía o no un preservativo, por ejemplo, hablaban de que pues en el cuerpo no sabían o el porno no les enseñó que pues su cuerpo podía sangrar o que no iba a ser satisfactorio. Entonces, bueno, esa es una de las problemáticas del aprender desde la pornografía.
Entre los aspectos que significaron como placenteros, también se preguntó como cuáles eran las cosas que les satisfacían en el plano sexual, y pues muchas y muchos de ellos hablaron de que en la sexualidad buscan pues un juego previo, un coqueteo, pero también prácticas de dominación, que es lo que se problematiza principalmente desde los feminismos y en esta división sobre lo femenino y lo masculino en lo sexual. Respecto a las preferencias, aquí es importante mencionar, bueno, sí, las preferencias y los hábitos de consumo de pornografía. La mayoría de las personas llegan a la pornografía entre los 8 y 12 y 15 años, perdón, pero los hombres se aproximan más rápido a este ámbito, a conocer la pornografía. Algo importante también acá es que la masculinidad es portavoz del porno. Y pues bueno, primero hay varones mayores que le enseñan a varones más pequeños sobre la pornografía. Entre varones se comparte también los aprendizajes sobre el porno y entre otros varones pues comparten a las niñas también. Entonces pues bueno, la masculinidad es portavoz de la pornografía. Aquí también algo importante es que las personas buscan en la pornografía una narrativa que tenga una historia, que hable como de estos coqueteos, que hable también como de un juego erótico. Sin embargo, la mayoría de las personas busca, o sea, como al consumir contenido porno, pues penetración. Por otra parte, bueno, quiero llegar un poco a mis resultados sobre el tema de la violencia. Aquí, pues bueno, las personas alcanzan a identificar que el porno tiene pues ciertas características irreales, que hay malas actuaciones, que pues en sí puede ser exagerado incluso, pero aquí lo que quería yo observar era como ese vínculo que hay como entre la violencia. Aquí lo que encontré es que de estas 6 parejas analizadas, perdón, 5 de 6 mujeres entrevistadas han sufrido violencia, ya sea en esta relación o antes de. De mis parejas, 4 parejas, o sea, como en este momento, en esa relación, han vivido una situación de violencia sexual. Y pues ninguno de los varones identificó o habló de ellos haber ejercido violencia, y pues mientras que sus parejas sí lo llegan a hacer. En esta primera diada, y les comparto un poquito en una tablita, en la primera diada el varón no reporta violencia, pero hay una situación de violencia en la que no hay un consentimiento de un trío y que la mujer lo alcanza a percibir. En la segunda diada, pues bueno, no hay una situación de violencia como tal, que no es reportada ni por la pareja mujer ni por la persona varón en este caso. En una tercera diada se reportó la pareja mujer, principalmente que su pareja le fue infiel y que vivió una situación de humillación a través de pedirle que usara un juguete sexual de una expareja. O sea, el varón le pidió a la mujer y él mencionó en otro vínculo haber ejercido una violencia en la cual, pues bueno, su pareja pues decidió terminarlo. En otra relación, en la cuarta diada, aquí sí se ve un vínculo, por ejemplo, de la pornografía en el actuar de la pareja varón, porque él señaló que haber hecho prácticas que no le gustaron a sus parejas. De hecho, una de sus parejas, bueno, mencionó que una de sus parejas terminó con él porque tenía relaciones sexuales mientras ella estaba dormida o alcoholizada. Y eso es una de las cosas que él mencionó que le llamaba la atención de las películas porno, ¿no? Tener como estos actos que pueden ser prohibidos, tener como prácticas que son fuertes. Y la pareja, pues sí indicó que hubo una situación de agresión física muy fuerte durante el acto sexual. Entonces, bueno, él nos reportó haber realizado esta violencia, pero en la diada sí se nota. Ya para la quinta diada, ya casi termino, no se reportó igual este ejercicio de violencia parte de la pareja, pero la mujer sí indicó que su pareja no se centra en su placer, solamente está como ensimismado en el acto sexual. Han habido actos no consentidos. Y pues bueno, aquí hay una problemática porque algunas mujeres llegan a caer en la normalización de la violencia a partir de que no hay como una diferencia entre el consentimiento sexual y pues prácticas que son deseables. Finalmente, en la última pareja, pues bueno, no se reportó este maltrato, pero la persona, la mujer dentro de esta relación, pues viene también de una historia de violaciones, de acoso sexual, de abuso sexual, y pues bueno, la pareja igual no reporta violencias. Aquí, bueno, nada más quería como mostrarles muy a grandes rasgos que hay 4 parejas que sí, y algo que pues influye en esas 2 parejas que en las que no se reporta violencia es que hay un tema de negociación, de consenso, pero pues bueno, aún así, aunque hay una crítica respecto a la pornografía,
se llegan a replicar ciertas conductas. Algo importante es que hay una de las parejas, la Diada 5, donde él ejerce estas prácticas sin consentimiento y busca solamente su placer, pero él mencionó que un referente para esta persona era una película de Hollywood, que no sé si la han visto, se llama American Psycho, donde Christian Bale lo que está haciendo es teniendo relaciones sexuales, pero frente a un espejo, y pues mirándose, admirando como todo el tema de la masculinidad, y él dice, yo quiero ser como él. Entonces, aunque no hay un vínculo con la pornografía, él no lo mencionó, pues sí hay otros referentes que pues es lo que analizo en esta parte. Entonces, bueno, ¿qué influye también? La publicidad, las películas comerciales, la televisión, los videos gore, por ejemplo, que lo mencionan. Y pues finalmente, como mencionaba, hay una especie de normalización en el caso de las mujeres por pues toda una estructura que pues nos ha llevado como hacia esa parte. Finalmente, si hay un reconocimiento, aunque se menciona desde los estudios feministas que puede ser como acrítico, pues hay una crítica que hacen tanto mujeres y varones, reconocen que la pornografía es una ficción, sin embargo, pues llega a tener algunas influencias. Ya para terminar, súper rápido, respecto a las reflexiones preliminares, el análisis de diadas es pertinente para identificar los casos de violencia porque permite conocer las perspectivas de las personas. La pornografía en muchos momentos, pues bueno, como se ha mencionado, como se sabe, pues es una escuela de la sexualidad. Las mujeres también consumen pornografía y hay varios referentes que también durante las entrevistas pues se habla, ¿no? De cómo es que se aprende a partir de este lugar, cosas que pues durante un tiempo era como de, bueno, las mujeres no son las principales consumidoras de pornografía, pero se ha ido equiparando. En el caso de los varones, pues reconocen que es una ficción, sigue siendo una escuela. Y pues bueno, interesante que hubo como una homogeneidad respecto a lo que se consume. Yo esperaba que hubiera como mucha diferencia entre lo que seleccionan mujeres y varones, pero pues no fue así y finalmente pues bueno, es difícil cachar como esta relación causal entre el consumo de pornografía con las violencias, pero pues bueno, sigue siendo todo un tema multifactorial, pero sí existe ahí, ¿vale? Entonces bueno, eso es todo por mi parte y muchas gracias por su escucha. Gracias por el tiempo. Te agradecemos mucho, Michelle. Súper interesante. Creo que hay muchas cosas que seguir platicando. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Si ustedes tienen algún comentario, quieren participar, pueden levantar su mano. Voy a pasar por el micrófono que está atrás para que en Facebook también nos escuchen. Muchas gracias. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, vamos a hacer ronda, si les parece bien, para alguna de nuestras ponentes. Les escuchamos. También en Facebook, si tienen alguna duda, pues también pueden por ahí mencionarlo en el chat y también con gusto les haremos uso de la voz también. Ok, empezamos aquí, acá y luego acá. Hola, yo soy Goretti y tengo una pregunta para la ponencia de el divorcio. Si ya se supone que ya estaba normalizado, ya nacimos con esa normalización, porque sigue siendo tan tabú o tan fracaso, entre comillas, que una pareja o una mujer se divorcie. Gracias. Sí, es la primera pregunta para Jacqueline. Vamos con una segunda pregunta. Hola, buenas tardes. Sobre la cuestión de la pornografía, yo tengo una duda. ¿Por qué el muestreo es tan chiquito? Eh, eh, Me imagino, no sé, a lo mejor la dificultad de que aceptar tiempos, como toda tesis, pues es una lata, ¿no? Que tenemos que cumplir con los tiempos, sobre todo el CONACYT, ¿no? Entonces, no lo sé, a lo mejor se esperaría, ¿no? No lo sé, a lo mejor un muestreo un poquito más amplio para que pudiéramos tener a lo mejor más certezas o los números pudieran tener mayor peso, sobre todo cuando hablas del Valle de México, a lo mejor poder denotar si verdaderamente hay cambios dependiendo de la geografía, de la región, de las condiciones sociales, ¿no? Porque a lo mejor ahí, bueno, también es muy breve ahorita el tiempo que tuviste, pero de pronto se desdibuja, ¿no? Se están marcados solo por edades, pero no queda muy claro de dónde provienen las personas, o sea, toda esta cuestión que creo que, me imagino que la habrás tomado en cuenta. Y la otra es,
me gustaría saber tu opinión. Yo trabajo en la Facultad de Enfermería de la UNAM, entonces yo doy las clases de historia y me tocó buscar, justo yo trabajo representaciones sobre la enfermería y encontré un artículo interesantísimo sobre pornografía que es a partir cuantitativo, a partir de las estadísticas que lanza Pornhub a final de año. Y lo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con las categorías que tienes tú por ahí de qué es lo que buscan los hombres, al menos en esa, en la que es de 2020, si no mal recuerdo, y que yo lo llevo siempre al salón para que reflexionemos, del el top 5, el quinto no es una categoría, es enfermera. O sea, los otros son, eso que pusiste, MILF, stepmom, ya sabes, todos esos, pero el quinto no es una categoría, es la búsqueda específica de un tipo de mujer y es enfermera, ¿no? Entonces, no sé, a partir de lo que has reflexionado, si me pudieras dar alguna opinión al respecto. Muchas gracias y felicidades a todos. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para la compañera también igual del tema de pornografía, y es ¿por qué crees tú que, habiendo esperado que hubiera una diferencia entre el tipo de consumos, por qué consideras que termina siendo básicamente lo mismo? ¿A qué crees que se deba esa no diferenciación? Y otra pregunta para Jacqueline, ¿por qué elegiste específicamente el periódico El Informador para tu análisis? Muchas gracias. Vamos a darles la voz a las ponentes y ahorita hacemos una segunda ronda. Empezamos con la pregunta de Goretti. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bien, me preguntas por qué hasta ahora sigue siendo un tabú el tema del divorcio. Creo que lo planteé en el trabajo en la ponencia como que en 1917 todavía era un momento de ruptura en el que se estaba cambiando la ley de 1859 a la nueva de 1917. Entonces fue un tema bastante polémico y el objetivo en sí de lo que trabajé es demostrar cómo los discursos siguen arrastrando los temas de... la mentalidad sigue siendo diferente a pesar de que pasen 100 años, ¿no? Perdón, sigue siendo semejante. Evidentemente ha habido cambios y ya no estamos en ese momento de quiebre, por lo tanto, el tema de que alguien se divorcie ya no va a generar quizás una nota en el periódico, ¿no? En donde haya diversas opiniones, pero pues el objetivo era ese, ¿no? Mostrar que a pesar de eso se sigue teniendo ciertas ideas semejantes sobre la cuestión de la división de géneros, ¿no? ¿Qué debe hacer una mujer? ¿Cómo debe ser la familia? Bien, pero creo que eso es básicamente, ¿no? Y el por qué elegí el informador, realmente, como lo mencioné al principio, es un trabajo que hice a manera de búsqueda de un marco teórico metodológico para mi proyecto de tesis. Entonces, el periodo que yo quiero trabajar es precisamente la época en donde hay un cambio de modelo femenino. Entonces, se inscribe justamente el inicio del informador en el cambio que hay sobre el modelo de mujer y donde vienen todos estos debates en torno a los cambios que están teniendo las mujeres. Hay bastantes debates, entonces una de las fuentes, la verdad, la más asequible que tuve fue la del informador, no es en especial por algún tema, sino que también lo que he observado en el archivo histórico, pues es que hay rupturas con los periódicos entre el porfiriato y la Revolución Mexicana. Hay muchos cortes con la cuestión de la prensa, hay mucho periódico que se deja de publicar, y hay otros que durante el periodo revolucionario tienen muy pocos números, tienen unos cuantos números, publican 2, 3 meses y se desaparecían. Entonces, bueno, el Informador a partir de 1917 ha sido una publicación periódica constante, que además pues es bastante asequible obtenerlo, ¿no? Porque está la hemeroteca en línea, pero realmente no por nada en especial. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias igual por compartir sus preguntas. Respecto al muestreo, ahí ya no lo platiqué, o sea, fue igual como muy breve porque, los tiempos, ¿no? Pero sí, o sea, era un tema complicado, o sea, fue una de las cosas que yo pues pensé en un principio, ¿no? Como de, oye, la gente va a querer platicarme sobre sus prácticas sexuales, pero la verdad hubo una buena respuesta, o sea, yo lancé como una pequeña como convocatoria, o sea, como invitación, ¿no? A que participaran y pues bueno, como uno de los criterios era que fuera en pareja, pues sí era importante pues, o sea, que hubiera como ese consenso. Habían personas que accedieron, pero que luego se bajaron porque pues resulta que la pareja, principalmente varones, eran como de, no, yo no quiero que sepan como sobre mi vida sexual, ¿no? Para poder cubrir justo es una tesis de maestría, pues por el tiempo fue como de, bueno, 6 personas, 6 parejas está bien, pero finalmente llegaron más, aproximadamente 10 personas, 4 de ellas, bueno, 10 parejas, perdón, 4 de ellas se bajaron al final, pero bueno, también algo que para mí fue importante era poder cubrir y profundizar en las historias. Si bien está pues hecho bajo entrevistas semiestructuradas, pues era como poder cachar todo para ir hilando desde lo que pensaban, como lo platicaban, ¿no? Como de la sexualidad y cómo llegaron a eso, y eso que tiene que ver con la pornografía, y luego de ahí, pues también hilar entre la relación de pareja, ¿no? Entonces, pues bueno, lo platicamos, me hubiera gustado hacer muchas más, pero pues era lo más pertinente para pues poder cubrir justo con la tesis en este momento. También en un principio la idea era que, o sea, como muy, lo vi como muy amplio, ¿no? Hacer un estudio mixto en el que yo hiciera algunas encuestas o entrevistas justamente para cachar como la parte cuanti, pero pues bueno, ya no se logró hacer como esa parte. Eso respecto al muestreo. Lo que comentabas sobre las encuestas, bueno, como esta estadística que lanza Pornhub, también es una de las que yo recupero la del 2022. Y ahí algo que se hace interesante es que dentro de las categorías que más se ven son las de como racialización. Y en esa parte también es una de las cosas que yo platicaba respecto, bueno, en las que se abordan en la tesis, de que la pornografía hegemónica pues crea como estos ideales de dominación, ¿no? Desde pues cuerpos que son feminizados, que ahí se me venía mucho a la cabeza, no sabía el de la enfermería, la verdad, no tenía como idea respecto a ello, pero se me venía a la cabeza justo como la feminización de la profesión, ¿no? En el caso de la enfermería, de los que yo tengo más identificados son pues como, o sea, como categorías que están pensadas en lo racial. Yo vi la encuesta del 2022 y está interracial entre los primeros y mujeres asiáticas también, que eso coincidió con lo que yo preguntaba a mis entrevistados, ¿no? Y donde hay algunos que hablan, bueno, por ahí creo que salió súper rápido, el de la MILF, de mujeres maduras, que creo que también es uno de los como, o sea, como que más consumidos, y el de mujeres asiáticas. En ese sí coincidió. Pero bueno, ese dato, el de la enfermería, no lo tengo como tal. Y me preguntaba yo, o sea, de la diferenciación, comentaban o preguntaban ahí atrás, o sea, ¿por qué hay como diferenciación de mujeres, hombres? Ahí como que no me quedó muy clara la pregunta. ¿Por qué no hay la diferenciación? Tú decías que esperabas que iba a haber una diferenciación Sí. entre hombres y mujeres. Claro. Sin embargo, ya cuando analizas tus resultados, te das cuenta de que no hay esa diferenciación que tú buscabas. La pregunta es, ¿por qué crees que ocurre eso? Ok, ya, sí. Justo yo esperaba en un principio como que esta diferencia, puesto que hay algunos estudios, como que hechos un poquito más atrás, igual desde la perspectiva feminista, en la que se habla que en el caso de los varones pues hay un mayor pues consumo. De hecho, bueno, trayendo también este tema de las encuestas que hacen en Pornhub, hace unos años atrás había un mayor consumo de los varones y en el caso de las mujeres iba disminuyendo, lo cual con el tiempo ha ido como equiparándose, ¿no? O sea, como que está en el mismo nivel. Sobre esa parte, sobre las encuestas que se fueron haciendo en otros momentos, pues mi inquietud era esa, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres consumen menos y que ahorita ha ido pues subiendo ese consumo, ¿no? De ahí venía como esta idea de que iba a haber una diferenciación y también un poco desde esta idea de que pues en la sexualidad las mujeres pueden llegar a buscar como un ámbito un poco tal vez más romántico. En el caso de los varones, pues también hay estudios que hablan de que buscan sexo o pornografía hardcore, ¿no? Y en el caso de las mujeres, cuando yo platicaba con ellas, era como de, pues me gusta que tenga esas prácticas rudas, que sean prácticas más fuertes. Y en el caso de los varones, pues también como desde este estereotipo,
pues yo esperaba encontrarme solamente con el hardcore, pero las coincidencias están ahí en que buscan pues prácticas que tengan también pues este coqueteo, como ciertos, una narrativa, una historia, que sea como algo romántico, algo por ahí. Pero pues sí, viene a partir de esta de diferenciación de los estereotipos, pues tanto masculino como femenino. Espero haber respondido. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que tengan? Bueno, en el Facebook no hay preguntas, entonces quizá podemos aprovechar nosotros también. Sí, claro. Para hacer alguna pregunta. ¿Quieres Sí, empezar, Nati? sí. A mí me gustaría preguntarle a Valeria sobre la categoría de raza bueno, que utilizaste dentro de tu análisis. A mí me llama mucho la atención cómo esa categoría en la actualidad es vista un tanto de manera peyorativa. No sé si en el momento que tú estuviste haciendo tu búsqueda de autoras, de documentación, te encontraste como con estas posturas que hablan que la categoría de raza pues es como discriminatoria, ¿no? O no sé cómo plantearlo. No sé qué piensas respecto a si esta sigue siendo una categoría o un concepto válido para el análisis social o académico de los problemas pues, que nos interesan. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Tengo algunas. También para Valeria, quizá es otro tema. Si no tiene mucho sentido, discúlpame, pero para mí sí era importante preguntar. Me queda claro que tú te enfocaste en el cine, pero en toda esta búsqueda que tú hiciste, ¿llegaste a ver la parte de este discurso de la colonización, por ejemplo, en los libros de texto? ¿O no has tenido un acercamiento? Porque quizá eso también nos lo pueda responder Jacqueline, porque es docente de historia. No sé si también, digo, no nos habló de eso, pero quizá nos pueda dar un panorama, porque creo yo que sí ha habido como una evolución, ¿no? O sea, de hablar en los libros como descubrimiento, a ya hacerlo un poco más matizado, encuentro de dos mundos. Bueno, eso sería como para ustedes. Y para Michelle, el denominado porno feminista, Michelle, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú crees que forma parte de ese agenciamiento que mencionaste o cuál es tu opinión en el tema? Gracias. Bueno, respecto al concepto de raza, es que justamente esos son como los conceptos que trato de cuestionar, ¿no? Tanto el de raza indígena, ¿no? Porque también yo tuve un problema porque, por ejemplo, en indígena, a mí no me gusta, siento que sigue siendo también parte del mismo problema porque tanto raza e indígena son parte fueron creados a partir de la colonización, ¿no? Entonces no puedes sacar los conceptos de su contexto. Entonces, fueron diseñados desde la Autoridad Blanca para designar despectivamente a las personas que vivían aquí. Entonces, no he encontrado, por ejemplo, un concepto que pueda englobar las culturas originarias sin que no sea indígena, porque el otro es indios y pues está peor. Entonces, no lo tengo como tal, ¿no? Por esa falta epistemológica, ¿no? Y también en el de raza, pues justamente no lo abordé tanto, pero sí en la tesis sí lo profundizo más con Vasconcelos, ¿no? Con la raza cósmica y todo eso, que sí sigue siendo un concepto, pues sí, peyorativo, y por eso mencionaba como que lo de los fenotipos, ¿no? De que si tienes ciertos rasgos, pues ya eres considerado parte de la raza. Pero pues en el proyecto nacional sí es como que tratan de como reivindicarlo de cierta manera, y pues ahí está como el cuestionamiento, ¿no? Pero pues sí, no, también por el tiempo no, no profundicé tanto. Y sobre la colonización en los libros de texto, trato también como de empezar a cuestionar desde que se empezó como, desde pues la misma colonización, ¿no? O sea, los conceptos yo los estoy pensando desde que se generaron. Entonces, partí a partir de Quijano y, perdón, de O'Gorman. Entonces sí es como, pues desde ahí como, más que nada yo trato de mostrar los conceptos
desde el inicio, ¿no? No, por eso yo decía que estaba hablando de los conceptos, pero ay, perdón, se me fue la palabra, eh, como para pensarlos desde cero, ¿no? Pero sí me hace falta como profundizarlos un poquito más, pero hasta ahí queda porque no es tanto el de la tesis, sino que se va un poquito más al cine. Gracias. Ok. Bueno, primero, sí, respecto al porno feminista, ¿no? Es un tema muy interesante. Aquí, bueno, por eso yo hablaba como de hablar de la pornografía hegemónica, que justo, o sea, lo que a mí me interesa es que tiene esta lógica tanto heteronormada, de dominación. Yo creo, a mi perspectiva, que el porno feminista, o sea, sí puede ser como una buena alternativa, ¿no? Tanto, o sea, ahí no fue un tema en el que me metí tanto, pero por ejemplo, creo que la idea es mover como las relaciones como explícitas de esta lógica como de dominación y también la lógica androcéntrica. Y bueno, o sea, lo que yo pensaba respecto al porno feminista, pues es que justo puede ser esa opción tanto también en el posporno, que se ha tratado de mover como un poco a la lógica, como buscar otras corporalidades, buscar prácticas otras, ¿no? Y eso es una de las cosas que de repente a mí me hacía ruido porque las mujeres tienen una agencia también en la sexualidad y en el consumo, ¿no? Para mí por eso fue importante también recuperar las perspectivas de las mujeres dentro de las parejas, porque pues está como en esta idea de que las mujeres son pasivas, por ejemplo, en el consumo del porno, ¿no? O que puede haber como una esencialización de las mujeres en la pasividad como sexual. Y pues bueno, lo que decíamos es que las mujeres también tienen estos deseos, ¿no? Las mujeres buscan prácticas pues distintas, o por ejemplo, prácticas como el BDSM en algunos casos, eh, que también pueden atender pues como ese deseo o sea, como de prácticas varias, ¿no? Entonces, creo yo que principalmente la crítica tiene que ser como hacia la pornografía hegemónica, que replique como la lógica pues como de la heterosexualidad obligatoria, del coitocentrismo, que es lo que decía, también como lo que se encontró mucho, ¿no? La penetración como la base, o las estéticas también como ciertas estéticas de las corporalidades en las mujeres, ¿no? Y bueno, también de las actrices y actores porno. Pero a mi perspectiva creo que el porno feminista puede ser como esa opción, ¿no? O sea, como que el mover o definitivamente quitar, pues como el cine erótico puede implicar también como cierta problemática. Eso también, ¿no? El cine erótico, hay una diferencia muy importante entre la pornografía hegemónica de estas otras formas, cine erótico, posporno y porno feminista. Entonces, bueno, a mi perspectiva sí es una forma de agenciamiento sexual. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más? Sí, si quieres voy. No, sí, después. Tenemos todavía algo de tiempo. Qué bueno. Para la compañera del tema de raza, justamente en el doctorado, tuve la oportunidad de leer algunos textos en torno justamente a la teoría del racismo en Estados Unidos y ahí se problematizaba justamente perdón, el uso del concepto de raza dentro de ese tipo de estudios y también algunos estudios sobre el racismo en México y sobre el concepto de proyecto de mestizaje, por ejemplo, de la posrevolución. Entonces, mi pregunta va a si utilizaste ese tipo de literatura y cuál es tu posicionamiento en torno a ella. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para hacer otra ronda? Bueno, ¿puedo preguntar también? Sí. Sería para Jacqueline. No sé si en la nota del periódico se hablaba algo sobre la concepción religiosa del divorcio. Sí, sí mencionaste esta parte de la religión, pero no sé si dentro de los argumentos del autor de la nota se articulaba a la iglesia o alguna cuestión religiosa para, pues, como convencer más en su argumento.
Y otra pregunta que me gustaría hacerle a Michelle es respecto a este consumo de pornografía. Si las parejas veían el mismo tipo de pornografía juntas que separadas, ¿no? Es decir, a lo mejor estando con su pareja veían cierta pornografía pues más leve, digamos, y no sé si cada quien por separado pues tenía otras preferencias. ¿Sí? Gracias. No, una última para que sean 3. Jacqueline también. ¿Cuál sería tu opinión de que a 100 años, o no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado de la nota, sí lo mencionaste, pero no recuerdo, todavía haya personas, bueno, sobre todo mujeres, pues, que no deciden a divorciarse por la parte económica, o sea, igual que hace 100 años? Sí, gracias. Respondiendo a la pregunta sobre mi posicionamiento sobre el mestizaje, pues es pues bastante negativo porque yo parto, o sea, yo analizando las películas que estoy investigando, que aparte de Maclovia son otras 4, eh, revisando cada una me di cuenta que las películas más que representar indígenas, ellos están más que nada interesados en una propaganda ideológica nacionalista. Entonces, ellos usan como esta máscara o fachada indígena de que miren, estamos reivindicándolos, pero lo usan para fines distintos. Y por eso las representaciones tienen muchas problemáticas, porque tienen muchos discursos dentro de ellas, pero no figuran nunca las purépechas, las mayas, tzotziles, nada, ninguna de ellas figura en esas. Entonces, ellos aparte, en su contexto pues social, hay que recordar que ellos estaban muy influenciados por los estados-nación europeos y Estados Unidos principalmente. Y ellos tienen otras formas de identidades culturales, ¿no? Tienen otros procesos, pero, o sea, aquí en México y Latinoamérica como que no les importó mucho como esa perspectiva multicultural que sí había. Entonces, ellos vieron como que tener tantas identidades a ellos no los ayudaba a tener una cierta modernización en el capitalismo tardío. Entonces, por eso optaron por prácticas y políticas a través del proyecto nacional para mestificar a toda la población que era indígena y por eso, o sea, en Maclovia, por ejemplo, está muy marcado como la educación, o sea, y sí es muy ideológico en decir de que usan figuras como, no sé, José María Morelos para decir de que no, es que hay ciertas personas indígenas, bueno, ahí los mencionan como indios, que tienen potencial para ser mestizos y no todos los indígenas pueden. O sea, y ese es como el arco narrativo que tiene la película, ¿no? De que para superarte, para dejar de sufrir, porque aparte los indígenas tienen el estereotipo de estar sufriendo por siempre, tienes que serte mestizo y tienes que olvidar tus raíces y tu cultura y tu identidad. Solo así vas a poder ascender en una jerarquía social más alta, que es el mestizo, ¿no? Y la película va de eso, ¿no? Al final los protagonistas para salvarse salen de su comunidad, ¿no? Y aparte tildan a los indígenas de ahí mismo a través de supuestas leyendas, de que los vamos a matar, ¿no? O sea, a los protagonistas porque no siguen los órdenes sociales ritualistas de la comunidad purépecha. Entonces es como también las mismas películas usan esta propaganda de que los indígenas o los indios son incivilizados y están ellos mismos fomentando el mestizaje. O sea, ¿qué pasaba también con las políticas educativas? mm, También que había como en los gobiernos cardenistas y por revolucionarios, era de que ellos decían de que pues nosotros estamos llevando como la alfabetización a todo el país, pero ¿a qué costo, no? De que tienes que olvidar tus raíces culturales, tu lengua materna, porque tienes que aprender español. Y es justamente eso mismo, o sea, el mestizaje termina siendo como una parte etnocida del Estado mexicano en este proceso largo y que sigue, ¿no? De supuesto desarrollo capitalista o modernización del país. Entonces, ahí está, ¿no? Es como una situación problemática, ¿no? Que es una relación de poder entre los llamados o denominados indígenas y el Estado-nación mestizo. Gracias.
Bien, sobre la pregunta acerca de si se habla sobre la concepción religiosa en el artículo, sí, hay solamente una frase de unas de las citas que hace el escritor de la nota, en donde dice de esta ley que destruye la vida religiosa. Entonces sí hay una mención pues que apela a la religiosidad de las personas, ¿no? Y en cuanto a la opinión sobre las mujeres que no se divorcian aún en 2024 por cuestiones económicas, pues me parece muy interesante y uno de los motivos por los que quiero trabajar con discursos de principios del siglo pasado es porque he notado que seguimos expresándonos igual referente a ciertos temas que tienen que ver con las mujeres. O sea, el discurso de verdad es casi idéntico. Entonces, siento que observar la repetición de discursos, poner la atención ahí, nos ayuda a también limitar las prácticas de violencia y sobre todo las prácticas de opresión a las mujeres, porque creo que seguimos conservando el discurso sobre la cultura de género, que nos lleva a la cuestión de la división sexual del trabajo, y esta división sexual del trabajo pues deja a la mujer dentro de la casa, ¿no? Entonces aún existe la crianza a las mujeres en la compulsión por la limpieza, en la enseñanza para criar, para cuidar de los otros, la enseñanza para amar a los demás, cómo amar a los demás, cómo dar ese amor incondicional, ese amor que tenemos que darlo a través del servicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que cuando una mujer sale a trabajar también, trae encima la carga de la casa, trae encima la carga de la crianza, trae encima la carga mental que todo esto implica, el cansancio físico, y eso sin contar pues que todavía existe la brecha salarial, ¿no? Entonces creo que un paso importante sería cambiar los discursos para también poder cambiar las actitudes, las actividades y las formas, que es parte también de lo que mencionabas con la cuestión de los cambios en los libros de texto, en donde si bien ya no se habla de la conquista de América, se le cambió el título, ¿no? Ahora es el encuentro de dos mundos, pero se sigue hablando sobre la historia política de la misma forma, ¿no? Y se sigue viendo esta parte de que el indígena es menor, o de esta cuestión hegemónica del europeo blanco y civilizado y calificando a los otros de no civilizados. Entonces siento que ambos discursos se siguen reproduciendo, y mientras no cambiemos los tipos de discursos que damos, pues las prácticas tampoco van a cambiar, a ser diferentes. Muchas gracias. Bueno, respecto a el consumo de porno en pareja. Principalmente las parejas, o sea, por las que entrevisté, hablaban de ver pornografía principalmente a solas, en su casa, en la noche, en su habitación, pero cuando llegan a ver prácticas de consumo en pareja, es un poco más como en un sentido de entretenimiento, como de cotorreo un poco, y a veces también como en una especie de, como de erotizar el momento. Y quienes lo hacen como en este sentido erótico lo hacen, por ejemplo, en hoteles, ¿no? Y es el contenido, o sea, no hay un género o un tipo en específico, pero es como lo que llegan a consumir como en el hotel, replicar una práctica que ven ahí, sí se hace como en o sea, como con este fin sensual, ¿no? Y habían otras personas que mencionaban como hasta por una especie como de aburrimiento. Sí es una práctica que se hace en pareja, pero es como de, pues no tenemos nada que ver, pues hay que ver porno, ¿no? Y había uno que tengo muy presente, una pareja que hablaba de ver como este porno como un poco absurdo, lo voy a poner así, como de ver el Grinch, pero en versión porno, ¿no? Y entonces, o sea, a partir de eso, ver, platicar, o sea, sin un fin como tal sexual, erótico, sensual, sino que más bien pues solamente como una especie de entretenimiento, de risa, de compartir. En la mayoría de las personas, o sea, sí se hace como de forma como individual. Entonces no hay como un tipo en específico. El aprendizaje se hace de forma individual, o hay un compartir principalmente como entre hombres, que es lo que mencionaba, ¿no? Como en el grupo de pares, en este sentido como de aprendizaje y de socialización, pero en la pareja como un fin de entretenimiento o un poco como de copia. Entonces es ahí donde pues no, como tal no se adquiere como una práctica en la pornografía, sino que tiene otra finalidad.
Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más del público? Bueno, pues agradecemos muchísimo a las ponentes, también a los asistentes. Fue una plática muy amena, muy rica. También queremos invitarles a la conferencia magistral de la doctora Patricia Galeana, la historiografía feminista y la historia de las mujeres. Y finalmente, ya como cierre de este evento, al evento cultural del grupo de teatro Las Helenitas. Entonces, pues todavía quedan esas actividades. ¿Quieres comentar algo? Pues nada más igualmente agradecerles mucho su participación. La verdad es que pudiéramos seguir hablando mucho rato más, pero bueno, creo que nos abrieron un panorama para seguir reflexionando y para seguir interesándonos por estos temas, por las violencias múltiples y bueno, agradecer también a todas y todos los presentes su asistencia y bueno, continuamos con los últimos eventos del simposio. Muchas gracias.